baile en la calle, de día baile en la calle, de noche baile en la calle, de día baile en la calle, de noche. Yo para el carnaval voy con la tía mía. Hello my friends, so. Muchas bendiciones para todos en este 27 de febrero, especialmente para todos los dominicanos que viven allá en RD. Esos dominicanos que se levantan a las 5 de la mañana a buscarse el peso. Ellos no ganan mucho porque ustedes saben que el dinero dominicano no vale mucho, pero aquí en United ganamos dólares y aquí sí valen. Pero como siempre, que Dios me lo bendiga a todos en su día muy especial. Muchas bendiciones. Ahora, my friend, vamos con esta super receta. Vea, una receta que se van a quedar asombrados. Una receta que ustedes no lo han visto en ningún lado. Ahora vamos a hacer, my friend, una torreja de papa, vea, que ustedes se van a chupar los dedos, pero lo van a chupar así, ve, todo, uno por uno. Así que, Alfonso, acércame a la cámara para acá. Primeramente, aquí tengamos todos los ingredientes, my friend. Miren, aquí tengo la sal. Compré un pote nuevo que la gente está hablando. Que el pote mío no tenía, pero vean. Compré este nuevecito de paquete. Lo pongamos ahí. Me costó 40 pesos. Miren, aquí tengamos también harina. Harina blanca, porque la harina del negrito no da para esto. Ustedes ven. A ponerla ahí también. Entonces, miren, aquí tengamos la papa. Cuando la vayan a comprar, miren, ustedes elijan de este tamaño, no chiquita, miren. Ahí tiene como una piquita, no sé, una hormiga la picó parece, pero está buena, miren, la pongamos ahí. También tenemos por aquí, miren, black pepper, o sea, pimienta molida, palabra en inglés. Esta es la que le da el gusto para que le salga un picatico, ustedes ven, la pongamos ahí. Entonces, miren, aquí tengamos el guayo. Miren, el guayo, esa parte no lo usamos, esa tampoco. La que vamos a usar es esta parte, miren, ustedes ven ahí. Hay que tener cuenta, no lleva un dedo. Entonces, vamos a poner el guayo aquí. Y por aquí tengamos, por último, el queso geo. Miren, my friend, compré 40 pesos de queso geo. Le quité la parte de arriba porque eso está carísimo, miren. Así pesaba menos. Ustedes ven, aprenda, my friend. Entonces ahora, my friend, miren, vamos a pelar la papa. Primeramente, pongamos esta funda aquí. Que esta funda siempre cuando yo compro lo mandaba, me la echan ahí. Miren la papa como está en salud. Con este cuchillo que corta muchísimo, con mucho cuidado, miren. Le vamos haciendo así, vean. Mucho cuidado no llevarse un dedo porque eso sí duele, vean. Le vamos quitando todas las cácaras, la vamos despegando hacia el pasito, vean. Suavecito, vean, porque hay mucha gente que no sabe ni pelar una papa, pero miren, para que aprendan a pelarla así, vean, al pasito, ahí, ok. Yo antes trabajaba en un picapollo pelando papa y eso, pero me botaron porque la cosa como que no iba muy bien. Dije que las papas rendían poco y eso, pero no sé, eso era balda de ellos. Yo lo que sé que hacía mi trabajo, cumplía haciendo mi trabajo, miren, my friend. Luego ya que le quitemos toda la cacarita, pero esta vaina tiene cácara. ¿Y cuántas cácaras que tiene puesta? Miren, así la vamos quitando el pasito ahí. Por un chisme llevo un dedo que vaina. Así vean ahí, ok. Bueno, my friend, ya está bien, miren cómo quedó, miren. Ahí le quitamos el chin, ok, miren cómo quedó, vean. Quedó beautiful. Entonces ahora, my friend, miren, buscamos el pedazo de guayo, venlo aquí. Y vamos a usar la parte que le dije, así, hacen el pasito, vean, así. Con mucha cuenta de no llevarse un dedo o una uña, porque eso, vean, es un dolor insoportable. Ahí con mucha cuenta la van haciendo así, vean ahí, 1, 2, 3, 4, ok, el pasito de muchísimo corto, 5, 7, 8, 9, 10, ahí ya, otra más. Bueno, my friend, ahí está bien ya, miren, la dejan así porque se la siguen guayando, luego se guayan la yema en los dedos y esa vaina es duele, ustedes ven. Ahora, miren cómo quedó entonces, my friend, miren, cuando ya está así, vean, ahí póngame el platico ahí arriba para echarle ahora la marcena, perdón, la harina blanca, le echamos la harina blanca ahí. Entonces ahora, my friend, miren, vamos a echarle la sal en polvo, con mi pote nuevo que compré para la gente que hablaba que yo no tenía sal. Entonces, my friend, vamos a echarle ya por último el black pepper. Ustedes saben que esto es pimienta molida. Le echamos un poquito ahí para que le dé ese picantico sabrosito. Ahora, my friend, lo meneamos así, vean ahí. Lo meneamos hasta que todo se desbarate y se curra bien, vean. Lo meneamos así al pasito. Entonces, my friend, luego que lo meneamos bien, miren, ya está listo. Ya está listo para ir para dónde? Para la estufa. Luego aquí encima de la parla tengamos la estufa puesta, miren. Entonces ahora le echamos un poquito de acerte, así vean, al pasito ahí, para que el acerte coja el frontal entero de la parla, así vean, no mucho. Lo hagamos así, vean, al pasito, ustedes ven. Le hacen así. Entonces ahora, my friend, miren, vamos a echar la papita así al paso ahí, ustedes ven. Recuerden, a fuego lento, porque si lo ponen a fuego rápido, se va a quemar todo, miren. Entonces pongan el plato ahí, la meneamos así. Vamos a hacer más o menos un círculo, porque ustedes saben que esto es una torreja. Entonces la torreja es redonda, no cuadrada. Vamos haciéndole así, vean, para que se forme el círculo ahí, vean ahí. Ok, ahí más o menos, entonces ahí ya.
Ustedes ven que está redondito ahí ya. Ok, ahora vamos a agarrar la tapa. Le plantamos la tapa ahí. Entonces ahora lo pongamos a fuego bajito. Y ahí le vamos a dar aunque sea 15 a 20 minutos. Luego de 15 minutos, my friend, yo me bañé, fregué, limpié la casa y se de todo. Miren, vamos a taparlo ahora para echarle que... Miren, lo destapamos así para echarle el queso. Vean, el queso lo rayé en el mismo guayo que ahorita. Como siempre, tengan cuenta que no se vayan a llevar los dedos, miren. Entonces, miren, vamos a echarle quesito así por arriba ahí. Qué sabrosito se está viendo, ya vean. Le van echando el queso ahí. Para cuando le echen el queso, entonces le van a dar más o menos de 20 a 15 minutos para que el queso se derrita bien y parezca como si fuera una montaña que estuviera bajando así, una cascada cayendo agua, miren. Que eso va a quedar hermoso, Estos motores todos los días pasan por aquí, me tienen cansado la vida. Escúchame, my friend, que estos motores me tienen alto, ya. Vean, entonces ya, my friend, echamos todo el quesito ahí. Ok, ese es el último que faltaba. Entonces ahora, my friend, vamos a agarrar el pedazo de tapas, lo pongamos ahí, lo plantamos como ahorita. Ok, ahora lo vamos a dar ahí, como le dije, 15 a 20 minutos. Déjame bañarme otra vez, porque tengo una calor. Luego de 15 minutos, my friend, ya, pongamos la tapa ahí. Ya me bañé otra vez. No voy a gastar tanto bañarme. Miren cómo quedó, my friend, vean. Hermoso. Entonces ahora, my friend, vamos a sacarlo en el plato. A buscar el cucharón. ¿Dónde fue que lo puse el cucharón ese? Miren, entonces con el cucharón al pasito así, vean. Lo van a ir despegando así, pero al paso, no se desesperen, porque si se desesperan, después le despegan el fondo a la parla. Miren, así lo van despegando despacito ahí. Eso. Pero qué olor, y miren. Miren nuestra torreja como quedó. Oh my God. La echamos en otro plato aquí, Vean qué cosa que quedó bella, y miren para acá, my friend, qué torreja que quedó hermosa. Oh my God. Wow, esto quedó, sabrosito, sabroso, my friends. Oh my God, wow, ¿y vieron cómo quedó eso? Eso quedó fenomenal, exquisito, sabrosito. Ahora, my friend, vamos a probarlo a ver a qué sabe. Ahora lo probamos un poquito aquí así, me ven, eso. Wow, mira cómo se derrite el queso, mira, ve. Wow, pero qué cosa que quedó sabrosa, my friend, oh my God. Y ya saben, my friend, que Dios me lo bendiga a todos. Muchas bendiciones en este día tan hermoso. ¡Asó!